pierdo la ilusión de contar lo que pienso de esta época, que creo que fue una época importante para España y sobre todo para el futuro que luego después hemos heredado. Digo hemos heredado porque yo creo que ya en la otra charla anterior que dije, que hablé, eh, ya sabéis que yo he estado dando el año pasado las charlas sobre la carrera de Indias en el siglo XVI, y creo que el siglo XVI y el siglo XVIII son los dos siglos más importantes en la historia de España. Más importantes que el siglo XX, aunque es en el que vivimos, en el que nos ha tocado nacer y vivir. Pero bueno, en cualquier caso, lo importante es recordar esto y tener bien presente la situación. Fijaros el título, estoy hablando de economistas y políticos ilustrados. Esta es la segunda parte de la que hablé el otro día de la ilustración, el mes pasado. Y aquí vamos a hablar de personajes que hicieron posible el desarrollo de la ilustración. ¿Y por qué pongo economistas y políticos? Porque precisamente la economía que vamos a tratar y los personajes de los que vamos a tratar se van a referir a la economía política. La economía política quiere decirse que es la que sirve o la que debe servir para la sociedad en conjunto, no exclusivamente ni la economía individual o personal o familiar como consumidores por un lado, o la economía de empresa como productores por otro, sino la economía en general que facilite. O sea, la política económica tiene que, por objeto, facilitar que todos los ciudadanos y toda la sociedad en un momento determinado tengan la oportunidad de aprovechar todos los recursos para conseguir sus proyectos y cubrir todas sus necesidades. Yo voy a leer un párrafo. Ya conté que este libro en concreto corresponde a uno de los tomos que hizo Fuentes Quintana, que preparó Fuentes Quintana como el director de toda esta colección, que son 9 tomos de historia económica y de economistas españoles, y este está referido exclusivamente a la ilustración. Claro, es lo que, para ponernos en esto, es lo que nos dice esto en materia, lo que nos cuenta Fuentes Quintana. Y quiero leerlo porque es un conocido aforismo, dice él, el conocido aforismo que afirma que los economistas aspiran a entender el mundo y, si es posible, a tratar de cambiarlo luchando por la aceptación social y la aprobación política de sus ideas. Esto son ideas que él dice que ya las pusieron en práctica personajes tan importantes como Jovellanos. Esto lo está contando él en un estudio, en un ensayo que publica en este libro dedicado a Jovellanos. Dice, esta segunda parte del quehacer de los economistas, y es lo de la aprobación política de sus ideas, esta segunda parte dice él, nunca ha sido popular. Dice, ¿por qué? Con frecuencia ha contrariado costumbres, corruptelas e intereses establecidos, lo que ha ocasionado algo que todo economista responsable debe saber: su impopularidad y su riesgo personal. Fijaros a qué nos exponemos los economistas cuando pretendemos arreglar el mundo. Dice, a obtener la impopularidad y su riesgo personal. Y esto les va a pasar precisamente a los economistas de la Ilustración. Con esto, pues ya entro en el famoso cuadro que ya lo quiero seguir poniendo, en el que de dónde viene la evolución social de la humanidad a través de los tiempos y cómo, partiendo
de un mundo real que no conocemos. Sin embargo, los seres individuales y colectivos que existimos colectivamente, o sea, nosotros los humanos somos sociables, es una especie de la naturaleza de especie sociable. No se concibe un hombre individual. Sin embargo, hay que recalcar que toda la ilustración, lo que va a despertar y toda la época desde Descartes en adelante, va a descartar la importancia del individuo. O sea, siendo sociables como especie sociable, sin embargo, la gran importancia que tiene la actuación del individuo, porque el individuo es responsable en sí. Es también la única especie en la naturaleza que tiene responsabilidad propia. No hay ninguna especie que tenga responsabilidad para llevar adelante los actos que pretende. Y esos actos que pretende, bueno, primero partíamos de que ese mundo real no lo vamos a poder conocer, sino que nosotros vamos a tener una idea de un mundo imaginado, dice, y esto, pues quien lo está desarrollando filosóficamente en el siglo XVIII, precisamente partiríamos de Kant como filósofo que habla del mundo como fenómenos, y hablan de la fenomenología, que es una doctrina que surge después de él, como fenómeno, porque el hombre nunca es capaz de conocer el mundo real, sino lo que tiene es una imagen del mundo y se la crea él solo. ¿Por qué no podemos conocerlo? Por nuestras limitaciones propias de nuestra propia naturaleza. Pero sin embargo queremos satisfacer nuestras necesidades o conseguir objetivos a base de utilizar el método del conocimiento. Por mediante los métodos del conocimiento, saber qué es lo que tenemos que hacer para conseguir dichos objetivos y satisfacer dichas necesidades. Eso se concreta siempre, ante estas dos situaciones, se concreta siempre en acciones. Acciones que son bien estáticas o experimentales, es decir, aquello que se hace desde antiguo por la experiencia de la sociedad y de los antepasados, aquello que en derecho hablabais los abogados de actividades consuetudinarias, de actividades basadas en la experiencia y en las costumbres, y luego después por actividades nuevas, que son las que intuitivamente el hombre intuye que hay fórmulas nuevas para resolver. Y esas intuiciones y son las empresas que lleva a cabo el hombre. Con esas actividades de experiencia del pasado y con la intuición del futuro, construimos esta sociedad ilustrada del siglo X. Esta visión quiero que la tengamos presente permanentemente para saber la importancia que tiene la sociabilidad por un lado y la individualidad por otra de cada uno de los personajes que vamos a estudiar y sobre todo de los economistas políticos del siglo XIX. Ya la presenté el mes pasado porque sé con lo que se van a enfrentar los economistas políticos ante una serie de tensiones que quieren ellos resolver o con la que se van a encontrar. El primer conflicto era el conflicto ideológico, ya dijimos, partimos de una tradición con unas ideologías tradicionales y queremos cambiar a otras ideologías, sobre todo basadas en la edad de la razón, desde Descartes en adelante, ¿no? O sea, el raciocinio como método para poder elaborar o sea, tener esa intuición suficiente racionalmente y lógicamente de cómo hacer. Esto cambia totalmente la concepción del mundo en las personas y en la sociedad en general, porque pasamos de una
por así decirlo, de una filosofía teísta, es decir, en la que se basaba todo en la religión y en la intervención de Dios en el mundo, en la forma de cómo se comporta la sociedad en el mundo y el funcionamiento del mundo con esa concepción de intervención divina. Y entramos en otra fase en la que ya empezamos a racionalizar y aplicar la lógica en todas las cosas. Y entonces eso nos lleva a entender el mundo de una forma totalmente nueva. Con lo cual se produce un conflicto, que es el conflicto ideológico. El segundo conflicto que ellos analizan es el espíritu de reforma y de la agricultura. ¿Por qué espíritu de reforma y agricultura? Es que durante el siglo XVII, ya habíamos hablado, pues se produce una serie de adelantos y demás. La población en Europa ha crecido, o sea, ha superado ya aquello de las epidemias y de las muertes masivas y de las guerras que se habían ido produciendo. Y entonces entraron en un siglo XVIII en el que la población aumenta. Aumenta la población y necesita más alimentos y poder para poder subsistir. Dice, ¿de dónde salen los alimentos de la agricultura? Y entonces ellos se dan cuenta y estudian que el conflicto con el que nos encontramos en España y en toda Europa, vamos, no, o sea, aunque estamos hablando de la ilustración española, pero en la ilustración europea tiene los mismos problemas y se encuentra con estos mismos conflictos. Quiero decir que, ¿cuál es el problema? Dice, si resulta que tenemos recursos, tenemos muchas tierras sin cultivar y podemos cultivar más tierras. Tenemos muchos recursos humanos porque nos ha crecido la población y tenemos cantidad de población en el paro, sin trabajar. Recursos humanos que no se utilizan, recursos naturales que no se utilizan. Y entonces dicen, hay que producir, hay que llegar a una reforma que permita utilizar los recursos al máximo para poder conseguir lo que deseamos. ¿Tenemos los recursos? Pues vamos a ponerlos en práctica. Y el ponerlos en práctica es ponerlos a trabajar. Poner a trabajar a la tierra y poner a trabajar a los hombres. Toda la idea mía como economista, desde el principio, lo he dicho ayer, también lo decía cuando estábamos hablando de los derechos, hablando en la charla sobre derechos, y es que todo se consigue trabajando. Trabajando es poniendo en práctica nuestras actividades, no estar esperando a que nos caiga el maná del cielo, porque el maná no existe. El cielo, pues, es azul, etcétera. Quiero decir que el maná no nos va a venir. Y entonces, uno de los pecados que hemos tenido es esperar a que las cosas nos las resuelvan. Entonces, no podemos esperar a que las cosas nos las resuelvan. La reforma con la que ellos, estos ilustrados, emprenden es que las tenemos que reformar, las tenemos que resolver nosotros. El tercer conflicto es una confrontación entre las distintas regiones de España. Por la historia y la tradición, pues había habido una serie de conflictos serios, y además que todavía hoy no se han resuelto. Ejemplo, la zona de Cataluña, la zona del País Vasco, la zona de Valencia, la zona de Murcia, la zona de Andalucía, la zona de Extremadura, todos en unos conflictos, cada uno personales totalmente diferentes. Pero ¿por qué hay este conflicto interregional? Pues habríamos que remontarnos a tiempos más anteriores, que es la Edad Media, y el sistema de municipios y de administraciones locales que se habían venido generando desde la Edad Media. También inclusive
o sea, como consecuencia de los 800 años, 8 siglos de lucha permanente contra la religión musulmana o contra los islamistas y imponer que este es uno de los objetivos, digamos, sociales más importantes que ha tenido España a través de toda su historia, es implantar el catolicismo. Esto, si leéis a Julián Marías, por ejemplo, en España, la obra suya, España Imaginada, se llama la obra, en ella distingue que cuál es un objetivo social español. El objetivo social español es mantener el catolicismo. Y ese es un objetivo que también se va a mantener durante el periodo de la Ilustración. Y esto, yo el otro día ya lo decía, que esto es lo que diferenciaba la Ilustración española de la Ilustración europea, porque la Ilustración española sigue manteniendo el espíritu de catolicidad. Como por ejemplo, si que cogemos a los dos, para mí, dos más importantes, que es Campomanes por un lado y por otro lado Jovellanos, los dos son dos católicos piadosos, además. A pesar de que Campomanes va a expulsar a los jesuitas y a pesar de que Jovellanos va a tratar de eliminar las manos muertas y el poder de esa, por así decirlo, jerarquía. Pero ambos dos son perfectamente católicos y además muy acendradamente católicos. Esto es una gran diferencia con respecto a la Ilustración europea que no va más en contra de la religión que no la nuestra. Y en cuanto al cuarto conflicto con el que ellos se van a enfrentar, va a ser la de la vida rural versus vida urbana. Y esto ellos lo van a entender de una forma muy característica que creo que es, y lo dice Fuentes Quintana, por ejemplo, también, una idea equivocada, porque ellos lo que van a pretender es concentrar la mayor parte de la población en el campo y en las aldeas, concentrar el desarrollo industrial en todos los pueblos, en las pequeñas localidades. Ellos pretenden hacer por así decirlo, hacer una vida rural mucho más desarrollada, en contra de una vida urbana en la que entienden que la vida urbana de vida disipada, por así decirlo, o de paro. Este es un error y la historia luego después nos lo va a demostrar y es justo, para mí, es justo lo contrario. Yo que soy un estudioso del urbanismo y del proceso de urbanización en España, y, este era el proyecto de mi tesis doctoral que no he podido desarrollar porque los trabajos para poder mantener la familia y los demás, pues me han impedido dedicarme a hacer investigaciones más importantes. Y he tenido que trabajar en sitios donde no me lo había propuesto, pero he tenido que hacer. En cualquier caso, es importante que tengamos en cuenta este conflicto, porque ellos van a tener o sea, los ilustrados van a tener este conflicto en mente y va a ser una de sus, por así, caballos de batalla en todos sus proyectos. Ellos van a pretender hacer un desarrollo rural muy grande, con un incremento de la producción agrícola como base de toda la riqueza y con un incremento, con una posibilidad de que la economía agrícola sea el arranque de la economía industrial y comercial. Sobre todo la economía comercial, porque todos ellos sí que se van dando cuenta de que es el comercio, la comercialización, lo que hace posible la riqueza de los países.
Esto yo ya lo he dicho cuando hemos hablado del siglo XVI y de la carrera de Indias, porque fue la globalización que España lleva a cabo en el siglo XVI de comercialización internacional, lo que hizo que Europa y Occidente, y claro, no estoy hablando de España, estoy hablando de que la labor que hizo España hizo que Europa y Occidente desarrollase la labor comercializadora y de desarrollo económico. Estoy refiriéndome a que nosotros nos hemos adelantado, ya lo decía en la otra charla, económicamente en las primeras escuelas economistas con teoría económica propia son las escuelas españolas de la Escuela de Salamanca, en la que se habla ya primero de los derechos humanos que tanto nos ha estado hablando en las charlas de derechos humanos que se están llevando a cabo, como en todo el desarrollo económico. La Escuela de Salamanca va a elaborar unos principios de teorías económicas que son avanzados en su tiempo, avanzados más que cualquier otro país. Y como ejemplo, ya sin ir más lejos, este, ayer lo comentaba con algunos de vosotros, el ideólogo del liberalismo en Europa se considera que es John Locke, no sé cómo se dice en alemán, pero es John Locke. Dice, pero esto inglés, sí, lo que es inglés, el del liberalismo, bueno, pues lo que tenía en su bibliografía, en su biblioteca tenía las obras de los economistas de la Escuela de Salamanca. Importante tener en cuenta porque los de la Escuela de Salamanca le dieron ideas a lo que para elaborar sus teorías de liberalismo económico. Adam Smith se considera que es el protagonista, el creador de la teoría económica y no es cierto. O sea, antes que Adam Smith, algo así como 200 años antes que Adam Smith, ya los españoles habían escrito sobre las teorías del mercado, del valor de las cosas, de la inflación, de la monetarización y las teorías monetarias de la teoría cuantitativa del dinero, etcétera, etcétera. Todo esto ya lo habían hecho escritores españoles. Bien, pues con esta premisa recordando, empezaríamos a hablar de quién, los personajes que los economistas políticos que vamos a encontrar en España en el siglo XVIII los agrupan en tres periodos. El primer periodo, que sería desde Ustariz y el Marqués de la Ensenada, pues, cuando empieza todo esto es después de, ya lo dijimos el otro día, después de la Guerra de Sucesión y cuando Felipe V toma poder en España de la monarquía, o sea, se hace la transición de los Habsburgo a los Borbones. Felipe V venía de Francia, aunque era o sea, eh, hijo de una española y era español, en la mitad español y la mitad francés. Entonces, él sí va a traer unas ideas, o sea, él va a venir, pues van a traer las ideas desde Francia con los desarrollos de Colbert y de los ministros de Luis XIV. Luis XIV era el abuelo de Felipe V, o sea que es cuando Francia empieza a desarrollarse económicamente y esas ideas las trae. Esto lo van a desarrollar estos economistas, Ustariz y el Marqués de la Sanada, que ahora hablaré un poco más detallado de ellos. El segundo periodo sería un periodo de Bernard Ward y Campomanes. Ward es que también se trajo a economistas escoceses e irlandeses que venían, pues porque en Inglaterra habían tenido la revolución en el siglo XVII y el cambio de dinastía también y aquellas luchas entre las que aparecen los liberales del Partido Liberal, que los
Whig o White, no sé cómo se pronuncia, pero es el Partido Liberal y empieza todo el proceso de liberalismo en Inglaterra. Entonces, vienen de allí, de Inglaterra, de Escocia y de Irlanda, van a venir personajes que van a ser inclusive ministros dentro de España. Y el tercer periodo, que sería el más desarrollado, bueno, el segundo y el tercero son los que tienen más importancia, porque eso corresponden al periodo de Carlos III como rey. Carlos III, para mí, yo aquí y vivimos en el Escorial, y en el Escorial tenemos que tener en cuenta que tenemos dos reyes clarísimos. Uno es Felipe II y otro es Carlos III. Carlos III, que para mí, yo en el periodo del establecimiento del Estado español, que se empieza a generar en la Edad Moderna y desde el Renacimiento, desde el Estado español, si el que primero había tenido la idea había sido Fernando el Católico con Isabel la Católica, de el futuro del desarrollo de Estado, los que lo van a llevar al máximo desarrollo en España van a ser, para mí, Felipe II y Carlos III. Carlos III, como estamos hablando del siglo XVIII, pues sería el que correspondería al segundo periodo y el tercer periodo, con Jovellanos y con Cabarrús. Cada uno de todos estos nombres pues, nos van a ir sonando, cada uno de ellos no son, estos son solo unos cuantos, he puesto los más destacados, pero hay muchísimos más que están colaborando con estos. Además, inclusive más próximos aquí a nosotros en el Escorial, porque otro de los políticos, aquí no está aquí puesto, pero que no era propiamente economista, que es Florida Blanca. Florida Blanca va a tener una importancia muy grande en todo el desarrollo del siglo XVIII, inclusive hasta la época de cuando la invasión napoleónica y la constitución de las Cortes de Cádiz. O sea, que quiere decirse que Florida Blanca y Cabarrús, por ejemplo, es otro de los que van a tener también un desarrollo, o sea, una relación con respecto aquí a nuestro, porque podemos ir a ver hasta la idea del canal de Guadarrama, era una idea suya, el canal de Isabel II es otra idea suya, el Banco de España es otra idea suya, todo eso lo tenemos aquí presente, porque se puede ir a ver hasta la presa de los restos de la presa de Cabarrús en Guadarrama y en la urbanización de Molino de la Hoz se puede ir y se lo digo a los de senderismo porque es otro de las fórmulas, otro de los viajes que podemos ir a hacer esa visita. Bien, el pluralismo europeo de las teorías económicas del siglo XVIII parte de una cuestión, dice, van a utilizar lo que se llamaba el viejo mercantilismo, que es el mercantilismo del siglo XVI que antes he hablado, porque ellos se van a apoyar, todos ellos se van a apoyar en ese mercantilismo, en la importancia que tiene el comercio para el desarrollo económico. Porque la geografía es total, o sea, la Tierra es redonda y no en todos los sitios se puede producir lo mismo y no en todos los sitios disponen de los mismos recursos. Y la única forma de poder disponer de recursos que nosotros tenemos o que no tenemos es a comerciar con aquellos que tienen los recursos en otros lugares y viceversa. Nosotros tenemos producciones que te podemos vender y gracias al mercado llevarla a otros territorios. Y yo, ya que tengo delante a María Teresa, pues voy a pensar solamente en la patata, por ejemplo. Los europeos han vivido en los siglos XIX, sobre todo en el siglo XIX y XX,
Países como Alemania y como Irlanda en concreto, que tuvieron épocas de hambre que si no llega a ser por la patata que trajimos de América, se hubieran muerto cantidad de gente de hambre. Es un Las ideas del École des Economistes, que son las ideas que estaban imperando en Francia, es otro el segundo punto, las ideas que estaban imperando en Francia con Colbert, que es el ministro de Luis XIV, el que desarrolla la economía fundamentalmente del imperio francés. Ya vamos a llamar imperio francés porque ya España había perdido la posibilidad el espíritu ese de imperio y ya se había trasladado a Inglaterra y a Francia. Y en este momento políticamente era Luis XIV el que tenía eh, mayor desarrollo. Hay que tener en cuenta cuál es que ya lo dije el otro día, y es que la guerra de sucesión en España, a la muerte de Carlos II, no fue una guerra española. O sea, aquí podemos pensar que fue una guerra para buscar el rey, pero en realidad fue una guerra civil europea. Podríamos decir que fue la primera guerra europea porque lo que fue la pretensión de quién asumía el poder político que había tenido España durante el tiempo de Felipe II, sobre todo, y los Habsburgo hasta la muerte de Carlos II. Bien, entonces la escuela esta francesa se basaba sobre todo Quesnel y el que llama el libro suyo, o sea, la obra suya se llamó Tableau économique. Tableau économique, pues es algo así como la tabla input-output de la economía. No sé si los que habéis estudiado algo de economía, pues sabéis en qué consiste la tabla input-output. Pues poner en una columna los consumidores de los productos y en una fila los productores de las cosas. Y el casar los consumidores con los productores iba a ir dando la idea de cómo iba desarrollándose la economía. Entonces, todo esto lo va a desarrollar Quesnay y se va a conocer aquí y se va a estudiar aquí. ¿Por qué? Pues porque, lo decía antes, si los ilustrados habían considerado la agricultura como fundamento de la economía española, consideraban que la agricultura tenía que dar lugar a el desarrollo industrial y comercial. Y entonces en ese cruce de recursos productores y consumidores que venía estudiado, pues daba origen a que la agricultura traspasaba recursos o riqueza hacia la industria. Y la industria debía estar basada en el desarrollo de la agricultura. Y luego en la otra teoría, que ya esta ya viene de Inglaterra, que lo que he dicho antes de John Locke y de Adam Smith como economista, y es la idea del liberalismo, es decir, quitar todas las trabas que impedían el desarrollo económico, todas las trabas con normas, por ejemplo, la de los gremios, la situación de gremios que existía en España. La gente, había tantas reglas y tantas normas que impedían que se desarrollase, que los individuos desarrollasen, porque para poder ser fontanero tenías que estar en el gremio de fontaneros, o para ser carpintero tenías que estar en el gremio de carpinteros. Para estar en el gremio de carpinteros te exigieron una serie de condiciones, X tal, tal. Bueno, pues toda esa normativa de gremios, el establecimiento de gremios impedía la expansión de las actividades individuales que a otras personas se les ocurría. Había trabas. Otra de las trabas en las que van a resaltar ellos va a ser la cantidad de impuestos, la cantidad de diferentes impuestos que había. Inclusive impuestos generados no por personas, porque nosotros hoy día sabemos que los impuestos son los del Estado,
solos son los del Estado. En aquellos tiempos los impuestos no eran solo del Estado. Cobraba impuestos la Iglesia, cobraba impuestos los nobles, cobraba impuestos los alcaldes de vamos, los lugartenientes de las localidades. Y había cantidad de impuestos que impedían el tráfico y el comercio de unas cosas con otras. Por ejemplo, una de las cosas que yo ya también he hablado aquí de la Mesta era la agrupación de todos los ganaderos, pues eran los ganaderos, era como un gremio especial y tenían unos derechos, que habían adquirido unos derechos de ocupación de tierras y de pasos y de todo eso que impedían cultivar tierras. Van a luchar, los ilustrados van a luchar contra estos impedimentos y quitar, y van a procurar quitar, de hecho lo consiguen quitar, es Campomanes el que realmente va a ser el que se convierte él en presidente de la Mesta y desde la presidencia de la Mesta consigue quitar el monopolio de la Mesta. Bueno, pues a partir de estas ideas, aquí tenemos a una serie de personajes. Y los he puesto vamos, porque he sacado los más destacados, que es Florida Blanca, Campomanes, Ensenada, el conde de Aranda, Jovellanos y Cabarrús. Bueno, no son estos, ya digo que hay muchos más, porque lo que he dicho antes los que he dicho antes, he citado antes unos cuantos, pero sobre todo Olavide, por ejemplo, eso es otra de las historias. Es que van a ver, Carlos III va a traer ministros que no son españoles. Por ejemplo, Olavide. Olavide no es que no sea español, sí era español, pero nacido en Perú. Quiere decirse que va a utilizar gente que era ilustrada desde América y viene Olavide. Y Olavide es uno de los que tienen una política económica basada en el desarrollo de la agricultura muy importante. El de la agricultura y sobre todo de la colonización. Olavide es el que va a colonizar en los territorios como la zona de Sierra Morena. O sea, Linares no, porque ya existía, porque ya había la mina, pero la Carolina y Santa Elena, etcétera, un montón, todos los pueblos los va a desarrollar y los va a colonizar Olavide. Y lo va a colonizar además con población extranjera, van a venir alemanes y sobre todo alemanes y austriacos y escoceses. Por eso podemos ver que si vais a la zona esa de la Carolina, hay cantidad de rubios y pelirrojos allí. ¿De dónde? Bueno, es que en Toledo también todo ese proceso de colonización, no solo he citado la Sierra Morena, pero eso es Carlos III y es Olavide. Olavide es el ministro que hace que desarrolla esa política. Se me ha pasado porque es importante tener en cuenta este otro hecho. Y es que el sistema de la administración del tiempo de los Habsburgos se basaba, ya lo hemos dicho, en los consejos. Consejos de Castilla, Consejo Real, Consejo de Guerra, Consejo de Indias, Consejo de Inquisición, eran consejos. Consejos que no eran ni siquiera eran ministerios, porque no tenían poder ejecutivo, sino eran propiamente, se decía que eran consejeros del rey, porque lo que hacían era, se reunían y luego después le decían al rey qué es lo que había que hacer. Y entonces, cuando llegan los Borbones, traen otras figuras que son más ejecutivas, y son primero los secretarios de Estado y luego los ministros. Van a pervivir todavía los consejos. De hecho, va a haber un cierto conflicto entre administración gubernamental de ministros y secretarios con consejeros.
Por ejemplo, Campomanes, que Campomanes va a ser, va a estar en el Consejo de Castilla y va a llegar a ser gobernador del Consejo de Castilla. Sin embargo, él va a actuar de forma ejecutiva siendo fiscal. Claro, es decir, claro que el fiscal en aquellos tiempos tenía mucha más importancia, yo creo que los jueces propiamente, porque eran los fiscales los que estaban analizando los problemas y los que trataban de buscar las soluciones a los problemas. Y siendo fiscal del Estado, va a ser fiscal del Consejo de Castilla. Otro de los que eran fiscales también del Consejo de Castilla fue Florida Blanca, que también estuvo, eran compañeros, íntimos amigos también, y que duró su amistad hasta el final hasta la invasión napoleónica en la que vamos, hacia cuando ya con Carlos IV acabaron enfrentados. Pero bueno, en cualquier caso, ellos fueron colaboradores casi permanentes durante todo el tiempo del reinado de Carlos III. Bien, pues puesto esto, vamos a entrar un poco, avanzar un poco en los... Una de las cuestiones importantes, y ya si quieres voy a citar también hablando en la obra esta él, Fuentes Quintana, yo he sido discípulo de Fuentes Quintana, de Gonzalo Anes, de Luis Ángel Rojo y de sus cátedras, y de José Luis García Delgado también. Quiero decir, es importante que tengamos en cuenta aquí una distinción en los economistas. Había, dentro de economía general, había un montón de especialidades. Una era la teoría económica y otra era la economía aplicada. ¿Por qué? Y esto viene desde antiguo, desde esta época, justamente, porque una cosa es la teoría económica que establecen y empiezan a sacar en base a modelos y demás, y otra cosa es cuando llega el problema concreto que tengo que resolver. Y a lo mejor el problema concreto que tengo que resolver, que es la economía aplicada, tiene que desarrollarse en contra de la teoría económica. Por ejemplo, todos los economistas de la Ilustración están hablando de la libertad de comercio y la libertad económica. Sin embargo, todos ellos, estos economistas, van a practicar el apoyo o la intervención del Estado para que son proteccionistas de ciertos sectores. ¿Por qué? Pues porque la realidad, tú puedes pensar que lo bueno es la libertad económica, pero si hago libertad económica me quedo sin pan, por ejemplo. ¿Por qué me quedo sin pan? Pues porque el trigo era más barato el exterior que el de aquí y no tenía suficiente para pagar. Y entonces, una de dos, o protejo a los productores de trigo españoles o aquí no hubiéramos tenido pan. Entonces dice, el proteccionismo va en contra del liberalismo económico y va en contra de la teoría económica y sin embargo pone en práctica una economía aplicada. Entonces, es importante para los economistas, tenemos que saber eso, que lo que tenemos que conseguir es resolver problemas, aunque sea en contra de las buenas teorías que otros han elaborado. Bien, pues teoría, el Jerónimo de Ustariz, que es, por así decirlo, es uno de los primeros, este fue eh, Fernando VI, en tiempos de Fernando VI, y tiene la teoría y práctica del comercio y de la marina. Y entonces ¿qué es lo que había ocurrido? Pues durante el siglo XVII la flota española con tanta guerra y sobre todo con la guerra de sucesión,
había desaparecido la flota española. Y entonces él considera que para poder llevar adelante el comercio se necesitan barcos. Y entonces hace una política de desarrollo, de construcción de la flota. Y durante el siglo XVIII se construye una flota tan importante o más importante que la que incluso tuvo Felipe II, porque se construyen barcos mucho más modernos, con mucha más potencia, con mucha más capacidad y con más armamento. Esto se hizo todo en los astilleros, tanto del norte de España como en los astilleros del sur de Cádiz y de es importante esta labor que hacen en función de esa teoría del comercio y de la marina de Jerónimo de Ustari. Luego después había otro de los problemas y es que cómo consigo resolver los problemas. Pues lo primero que tengo es que medirlos, ¿sabes? Cuantificar los problemas. Y no sabía, y en aquellos tiempos no se sabía cuánta tierra estaba cultivada en relación a la tierra que estaba sin cultivar, cuántos había trabajando en tal sitio y cuántos estaban sin trabajar. Y todo eso. Entonces, todo esto lo va a hacer el Marqués de la Ensenada, va a estudiar los Marqués de la Ensenada con el famoso censo del Marqués de la Ensenada. El censo del Marqués de la Ensenada es una labor extraordinaria que da pie a poder conocer punto por punto cuántas superficies de tierras estaban en propiedad de la Iglesia, en propiedad de las manos muertas, en propiedad de los nobles asentistas, etcétera, etcétera. El propietario de las tierras que las dejaba abandonadas, saber cuánto. También consigues estudiar cuánta cantidad de tierras, es decir, se utilizaba aquello una finca, se partía en tres partes normalmente, se cultivaba una parte, otra se dejaba descansar y la otra se esperaba hacer y se cultivaba año tras año un tercio. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos no existía el sistema de abonos y el sistema de cómo labrar la tierra. También es importante tener en cuenta el nivel de baja industrialización que tenía el campo, vamos, de baja no, de ninguna industrialización que tenía el campo. Todo esto, cuando lo va a estudiar el censo del Marqués de la Senada. Y el estudio que hace el Marqués de la Senada, desde ahí en adelante, nos vamos a dar cuenta cuál fue el problema de España. Agrícola de España. Yo tengo previsto, hoy voy a hablar de personajes, lo tengo previsto para el trimestre que viene, o sea, para después del verano, 3 charlas sobre esta época, este siglo. Una es sobre el problema de la agricultura y cómo fue tratado en España y desde esta época hasta la República y hasta después la Segunda República y hasta cómo se ha resuelto después el problema de la agricultura en España. Porque va a ser o sea, la mala administración de la agricultura, de la propiedad de las tierras, va a ser causa de conflictos y de guerras civiles importantísima en España y de gran dolor para todos los españoles de todos los siglos, de los dos siglos, XVIII, XIX y XX hasta mediados del siglo XX. Entonces voy a hablar del tema de la agricultura. Luego después voy a hablar también de otro de los temas que va a ser el de la industrialización y sobre todo la participación de la ingeniería en eso. Esto no lo voy a decir yo porque va a hablar, va a venir un compañero nuestro de Valdemorillo, que es Paco García Ahumada, porque ha hecho una tesis sobre los ingenieros en el siglo XVIII. Y el tercero que quería hablar yo era el proceso de urbanización, cual,
pues para que nos diera una visión completa de toda la economía que hemos vivido, porque yo quiero recordar que pienso que nosotros, los de nuestros años, nuestra generación, hemos conseguido hacer un despegue económico de este país mucho más importante que incluso que el que hicieron, que es el que se hizo en el siglo XVIII. Ellos van a darnos las ideas, pero los que las vamos a tener que hacer somos en el siglo XX. Bueno, y entonces estaba hablando de que la agricultura será uno de los temas. Bueno, se consideran como los problemas económicos, que de los problemas económicos se derivan, y ellos lo dicen, sobre todo es Campomanes el que lo está diciendo, es de la naturaleza y multitud de tributos. Ya lo he citado antes. El hecho que haya tantos tributos y de tanta gente, pues eso está dificultando el desarrollo de actividades, porque estás pagando cosas dos, tres y cuatro veces. Hay que tener en cuenta que había en las alcabalas, era cada vez que entraba un producto en Zaragoza, si venía de Barcelona, había tenido que pagarlo cada vez que ha pasado por un sitio, desde Barcelona hasta Zaragoza, por cada pueblo pagaba tributos el señor que llevaba los. Y hay y ahí, aquí también, aparte de la naturaleza de los tributos, hay que considerar. Luego decía la escasez de cultivo y la producción agraria, que también lo he citado, en cuanto a que no estaban cultivadas todas las tierras. Y el último, la disminución del comercio y sobre todo del comercio con América. Se había disminuido y sobre todo lo vamos a acusar mucho más todavía en el siglo XIX que en el siglo XX. Y esto fue malo para la península española y para la España de América, porque hay que tener en cuenta que en América eran virreinatos, eran también las Españas. O sea, el rey no era rey de España, era el rey de las Españas. Todo esto, o sea, por qué se ha perdido toda esta historia y esta relación y eso, pues bueno, pues es cosa de nuestra historia y de nuestra mala convivencia. Hay una cosa que también es importante que van a resaltar estos señores, y es la falta de comunicaciones. No había carreteras, ni había puertos suficientes, ni había comunicación. Por eso era tan importante lo de los barcos, porque es que por tierra era dificilísimo transportar nada, porque primero tenías unos impuestos que te estaban grabando cada vez que recorrías el producto, y luego después porque no había carreteras ni caminos, o sea, ni siquiera caminos, no ya carreteras, no había ni caminos de tierra, me refiero. Bien, Jerónimo de Ustariz ya ha dicho que hace esta obra y con la construcción y promueve la construcción de la flota, renovándola hasta ser la segunda de Europa en su tiempo. En aquellos tiempos llegó a ser la segunda flota de Europa después de la inglesa, lo cual nos indica que después de la guerra de sucesión, que se había perdido toda la flota, ¿cómo se reconstruyó? Luego después sabemos que luego con Trafalgar vamos a perder toda la flota otra vez. Habrá que volver a reconstruirla y eso ya será época del 19 y del 20. Bien. Otro de los economistas, este señor Bernaso, que es, no, Bernard Ward, es que me confundió Bernaso, al pronunciarlo Bernardo Ward. Pues este que decía que las tierras, los hombres y el dinero eran los tres factores fundamentales para la opulencia en España. Fijaros, tierras, hombres y dinero.
y está resaltando las dos importantes factores, tierra y hombres. Bueno, decía que la necesidad de tener un conocimiento práctico para buscar soluciones. Y esta es otra de las labores que los ilustrados van a desarrollar a lo largo del siglo XVIII. Y es que van a incidir mucho, el que más va a incidir va a ser Jovellanos, van a incidir mucho en lo que es el problema de la educación. La educación no solo de la economía, sino de todo en general, pero sobre todo educar a la población en todos los aspectos para poder saber que incrementábamos, que con la educación se incrementa uno de los factores de producción, que es el factor humano. Entonces se aumenta, con la educación se aumenta el capital humano. Capital humano hoy día está muy valorado en todos los sitios, hoy día más que entonces, pero ellos ya estaban hablando de la necesidad de educar para tener un capital humano mucho mayor de eso. Bueno, en el punto 4 he puesto que lo que importante era esto, decía Bernard, este fue ministro, o sea, conseguir el pleno empleo de los recursos, o por lo menos acercarse a esta meta. Conseguir el pleno empleo significa que todo el mundo trabaje, primero. Que todas las tierras estén cultivadas, segundo. Que todas las minas estén explotadas, tercero. Que todo lo que nosotros produzcamos podamos venderlo, cuarto. Que podamos comprar aquello que no tenemos en compensación con la balanza de pagos de compra y venta, de importación y exportación. El trabajo que él hace se titula, como veis ahí, se llama Proyecto Económico. Entonces considera que la economía debe elaborarse como un proyecto. Un proyecto, pues como hacemos un proyecto de un edificio para construir un edificio. Entonces, ¿qué necesitamos? Ladrillos, fontanerías, electricidad. Pues aquí dice lo mismo. La economía tiene que elaborarse como un proyecto. Y aquí quiero decir que yo quería traer, porque yo, ya sabéis que yo empecé siendo aparejador. Yo empecé a trabajar en la construcción. Y cuando empezaba y trabajando en la construcción, los primeros problemas con los que yo me encontré es que tenía que resolver eran los problemas económicos, no los problemas técnicos, que los problemas técnicos sí los conocía. Con lo cual, quiere decir que todo ese desarrollo industrial o ingenieril o de ingeniería tiene que tener un respaldo económico para poderlo llevar adelante. Hay que elaborar el proyecto de ingeniería completo. Y esto esto en todas las actividades humanas, en todas las actividades humanas. El cuadro primero que decíamos, actividades para llegar a una sociedad ilustrada, ¿no? Bueno, el segundo personaje que he tratado aquí es Campomanes. Campomanes, pues después del proyecto de Bernardo Wall, influyó en las ideas de Campomanes. Campomanes, bueno, aquí esta es otra de las cosas, que es que todos los ilustrados pertenecían. Ah, ya sé que otra de los proyectos no, la otra charla que quería era que quiero hablar es de las sociedades económicas del país. Porque nosotros ahora sabéis que el Ateneo está hermanado con la Matritense. La Matritense es la, la sociedad económica de amigos del país de Madrid, que fue la que tuvo más importancia, aunque la primera era vasca, era del País Vasco, pero sin embargo la que tuvo más importancia fue la de Madrid, de la Matritense. Que sepamos que nosotros como Ateneo estamos hermanados con ellos y que es también intención de la Junta Directiva actualmente de que tengamos más relación con ellos. Bien, pues
¿Por qué estoy diciendo esto de las sociedades económicas? Porque es que todos los ilustrados se reúnen en estas asociaciones, llegaron a haber 98 asociaciones de amigos del país en España, claro, 98. ¿Quiénes estaban en estas asociaciones? Las personas más ilustradas, más conocedoras, con mayor poder, inclusive había, y ahí no precisamente eran todos ilustrados, dentro de esas asociaciones había sus controversias porque había también los poderes eclesiásticos, los poderes de ciertos sectores, sobre todo de obispos y religiosos, pues, que estaban en estas asociaciones también. Hay que tener en cuenta que dentro, esa es otra de las confusiones que cuando se nos habla la gente, dice, es que la Iglesia estaba en contra de... No, es que la Iglesia tenía un conflicto interno también. Dentro de la Iglesia y dentro de la jerarquía eclesiástica había obispos ilustrados y había obispos retrógrados, pero había obispos ilustrados. De hecho, Campomanes en concreto, pues él se educa con el obispo de Segovia. Eh, Bueno, luego sería, cuando él se educa en Santillana del Mar, porque él es asturiano. Campomanes es una localidad de Asturias y entonces el apellido se cogía de allí. Eh, eh, pero él se educa, él y su hermano se educan con el que fue el que luego después sería obispo, que sería Covarrubias, uno de los pues sí, me parece que sí, creo que es Covarrubias. Bueno, si no, a lo mejor me equivoco y es otro nombre, pero ese era el que llegó a ser obispo de Segovia y con una gran importancia durante el reinado de Carlos III. Y todo se educa en la religión. O sea, y sin embargo es ilustrado. O sea, que quiere decirse que la ilustración no está reñida con la religión. Otra de las cuestiones que debemos tener en cuenta sobre los equívocos que esa leyenda negra de la historia alguien la ha manipulado. No leyenda negra española, sino leyenda negra en general. O sea, anteponer la religión a la razón, pues no tiene nada que ver. Es como si estudiásemos dos asignaturas, pues son dos asignaturas distintas. Una es la física y otra la metafísica, pero son dos asignaturas y que son importantes. Y la importancia que tiene la religión, eso a lo largo de la historia no puede discutirlo nadie. Las religiones son las que han hecho posibles que el hombre haya llegado a donde ha llegado. Inclusive las religiones son las que han hecho posible que haya habido ilustración y raciocinio. Y no me cansaré de repetirlo esto para que sepáis qué es lo que pienso de esto. Eh, mm, Otra cosa es quién mal utiliza la religión y quién mal utiliza la razón. Y esa es una historia eso es innato al hombre. El hombre hace cosas buenas y cosas malas. Como hablábamos ayer de la libertad y la contralibertad. Hay veces que la libertad es buena y hay veces que la libertad es mala. Sobre todo para el violador, la libertad es mala. No, sobre todo para el violador, más que para el violador. Bien, en cualquier caso, decir, hablar de la libertad es bueno, luchar por la libertad es bueno, sí, siempre y cuando tengas un proyecto positivo. Por eso, si tu proyecto es negativo, bombardear Ucrania es libremente lo está haciendo Putin, libremente. ¿Es buena la libertad de Putin? Luego, la libertad no es ni buena ni mala. Lo que es bueno y malo son los hechos, lo que uno hace. Entonces, lo otro son condicionantes de nuestra existencia. Bueno, Pablo de Olavide ya lo he contado. Bueno, Campomán es una de las cosas que más le han echado en cara a todo el mundo, ha sido lo de la expulsión de los jesuitas. La expulsión de los jesuitas tiene que ver precisamente con eso que estábamos diciendo antes del proyecto económico, que es la utilización del pleno empleo. ¿Qué ocurría?
pues se saca la ley de las manos muertas, que significa, las manos muertas son aquellas que no trabajan y que están viviendo del resto. ¿A base de qué? A base de las limosnas y de que las órdenes religiosas los acogían bajo su protección y los tenían mantenidos gratis, gratis. Entonces, eso le llaman manos muertas. Vamos, es lo que lo que ellos llamaban manos muertas, es decir, aquellos que viven de los demás sin trabajar. Entonces, hacen unas leyes para evitar que eso. Empiezan poniendo el número de personas, de manos muertas que podía tener una orden o una congregación bajo su protección. ¿Por qué? Es que hemos dicho que la iglesia, o sea, la iglesia estaba cobrando diezmos. Luego estaba cobrando con los diezmos impuestos, estaba manteniendo a estas manos muertas. Entonces, desde el Estado, desde el Ministerio, pues se empieza a establecer y dice, no, no, es que más de esto no se puede. Los jesuitas se opusieron totalmente a estas disposiciones y como incumplieron todas las normas que se mandaban desde el gobierno y la estaba mandando un señor que era, por así decirlo, catoliquísimo, que es Campomán. O sea, él quiere decir, ¿contra quién? Contra los jesuitas. Bueno, pues que los jesuitas en ese momento estaban llevando en la práctica una confrontación con el Estado civil. Confrontaciones entre los dos poderes, el poder, ya lo hemos visto en otras charlas, tanto de las de derecho como las de historia, como todo eso, las confrontaciones entre el poder han sido permanentes desde siempre. Primero que los primeros que tuvieron confrontación contra el poder eclesiástico, pues eran, por ejemplo, Carlos V y Felipe II, que lucharon contra los papas. Pero es que los papas eran los Borgia, los Medici, etcétera. ¿Quién era aquí el católico? Bueno, yo en esto, teniendo mis años, yo ahora ya, ahora me pregunto, bueno, yo cuando vaya allí al otro barrio, digo, ¿con quién me voy a encontrar? Dice, Dios es luterano, calvinista, anglicano, ¿o qué? ¿Y bajo qué principios me va a juzgar? ¿Bajo qué principios cristianos me va a juzgar Dios? Bueno, porque tengamos en cuenta que hoy en el mundo existen 41.000 sectas cristianas confrontadas y ya nos contó José María la guerra de los 30 años, de las guerras de religión en Europa, que son una vergüenza para la Iglesia cristiana. Las guerras, o sea, la reforma y la contrarreforma es una vergüenza que los cristianos hayan tenido que soportar eso y que hayan sido los cristianos los que lo han producido. O sea, que no nos extraña que haya cristianos porque resulta que los herejes normalmente suelen ser todos curas también. No, no eran herejes paisanos, eran curas. Eran curas contra curas. Por ejemplo, en este tema de las manos muertas hay una confrontación entre jesuitas y agustinos. Una confrontación grande en el siglo XVIII. Bueno, aquí he puesto Florida en estos tres por la fotografía y Ricardo Gual, que es otro de los ministros. Bueno, pero la tercera fase, bueno, la de Campomanes ya hemos dicho que sería la segunda fase de las tres fases, y la tercera fase es la de Florida Blanca. Florida Blanca tiene una importancia, si queréis, más destacada, entre otras cosas, por la persona que es y sobre todo por cómo trabajó. Todos estos, tanto Florida Blanca como como Campomanes, como
Jovellanos y todos estos son personajes que vienen del derecho, o sea, son abogados. Y son abogados que tienen que resolver, que están, abogados que están trabajando en resolver los problemas sociales, sobre todo desde el área fiscal, por ejemplo, como era Florida Blanca y Campomanes. Jovellanos es otro abogado también, estudiante o sea, que estudia Derecho el primer trabajo al que le mandan es a Sevilla, a trabajar allí dentro de la administración local de allí de Sevilla. ¿Con qué se encuentra en Sevilla en esa época? En esa época se había quitado el monopolio de la casa de contratación de Sevilla y se había llevado a Cádiz. Y entonces, en Sevilla se había producido un vacío de puestos de trabajo y había una mendicidad gigantesca y una cantidad de delitos tremenda. Esos delitos los tiene que resolver Jovellanos. Y a partir de esa actuación de resolver los delitos judicialmente, entonces encuentra que la solución para resolverlos es buscar una solución económica, la fórmula de resolver los problemas. ¿A base de qué? A base de crear riqueza y puestos de trabajo. ¿Eh? Bueno, entonces quiero decir que estuvo al frente de la, de- estuvo al frente de todo el movimiento ilustrado en el último siglo XVIII. Le tocó sufrir, y este fue uno de los casos, le tocó sufrir fundamentalmente pues toda la historia de Godoy y de la confrontación y la debilidad de Carlos IV y el mandato de la reina María Luisa. Y sufrió la persecución de ambos. Bueno, Carlos IV no, porque no tenía capacidad ni para mandar, ni para hacer sufrir a pesar de tener la casita del príncipe de aquí abajo. Es que también yo refiero para cuando hablamos de los personajes, también hablar de la geografía, que es lo que todos los días estamos pasando. Pues bueno, pues la casita del príncipe estaba allá. Como el Palacio de Infantes de aquí, estaban ahí los dos hermanos de Fernando VII, que era el pretendiente carlista, que sepamos que estaba en ese palacio. Vamos que en este espacio territorial de aquí, del Escorial, estaban los orígenes de guerras civiles dentro de la dinastía borbónica, luego después. Que lo sepamos también y que cuando pasemos delante que nos acordemos de dónde estaba. Bueno, pues el trabajo fundamental que hace Jovellanos, aparte de haber presidido, porque en la Matritense, que ya he dicho, las sociedades económicas de amigos del país, la importancia que tuvieron, pues dentro de la Matritense presidentes de la Matritense fueron Campomanes en un tiempo y luego pues fue Jovellanos en otro tiempo. Y ellos desde ahí pudieron desde las sociedades económicas no tenían ningún poder ejecutivo, o sea, sin embargo tenían un poder de estudio y de raciocinio y de reflexión. Pero la importante de Jovellanos es el informe sobre la ley agraria. Y volvemos al tema de los problemas de España. Y entonces aquí en la ley agraria ya. Y esto, como yo ya he dicho que estudié con Gonzalo Anes, el problema de la agricultura en España, ya lo cuento de antemano, el problema es cómo se distribuyó la propiedad de las tierras en España. Y la culpa la tienen los 800 años de guerras de la guerra de reconquista. ¿Por qué? Pues porque los reyes, para poder reconquistar, tenían que contar con los nobles. Los nobles, para poder ir a la guerra, tenían que ganar algo. Si no ganaban algo, no iban a la guerra.
e incluso podían aliarse hasta con los moros. De hecho, se alían muchas veces. Entonces, ¿qué es lo que la fórmula? Es que todos los que reconquistaban territorios, pues les hacían duques, condes o propietarios de las tierras. Entonces, el sistema de apropiación de las tierras se hace, es el causante de todos los problemas de la agricultura en el sur. Una de ellos es las órdenes religiosas, como eran los de Santiago, la de Calatrava, la de Alcántara, etcétera, son propietarios de las grandes extensiones de tierras de Ciudad Real, de Toledo, de Extremadura, etcétera. A toda una zona. Vamos, una de las historias es que Ciudad Real, la capital, Ciudad Real, la manda un rey. Yo tuve esta discusión, la tuve con alguien, no me acuerdo con quién, si era, porque alguien me dijo que era, yo he dicho que era Alfonso VIII. Alguien me dijo que no, que fue Alfonso X. Estoy por resolver esta cuestión, pero yo la idea que tengo es que fue Alfonso VIII el que fundó la ciudad de Ciudad Real para luchar o poder defenderse de la orden de Calatrava, que era la que estaba extendida en todos los territorios. Entonces, ese problema de la mala distribución de las propiedades de las tierras que tienen origen en la Edad Media son las que van a causar los males económicos de la agricultura durante el siglo XVII, XVIII, XIX y hasta. Entonces, en el informe de ley agraria, todo esto lo contempla Jovellanos y todo esto pone desde las causas, los orígenes, las causas, las medidas y las políticas que había que llevar adelante. Políticas que iban en contra de los jesuitas, de las órdenes religiosas, de la nobleza, de la alta nobleza, etcétera, etcétera. Esto que le hace lo que he dicho antes. Él dice que el que es y él tiene que decir está su impopularidad y su riesgo personal. Jovellanos acaba en la cárcel. Acaba en la cárcel por orden de la Santa Inquisición, que no sé qué corcho tenía que ver la Santa Inquisición, porque decía que todo esto que decía Jovellanos en la ley agraria, decía que era herético, no sé dónde está la herejía, pero bueno, en cualquier caso tuvo que sufrir la cárcel. Eh, luego después, cuando ya con la invasión de Napoleón, sin embargo, van a tener una figura importante porque va a actuar en las Cortes, en la fundación de las Cortes de Cádiz, o sea, es decir, en la Junta General, que cuando invade Napoleón aquí nos quedamos sin poder, sin poder de ningún tipo, no había orden. Entonces, los españoles no obedecíamos a nadie. ¿Qué es lo que hacen? Pues en los ayuntamientos todos empiezan a formar juntas provinciales para defenderse de los franceses. Y es lo que empieza también, lo que genera lo de la guerra de guerrillas. Si no hay una guerra de un poder central español, porque no había un poder central. Entonces, hasta que se consigue constituir la Junta General Central, y es la que da origen a las Cortes de Cádiz, pues no vamos a poder tener una política de confrontación nacional, sino habíamos estado con confrontaciones de guerrilleros. Bien, pues en la fundación de la Junta Central, General Central, participaron directamente primero Florida Blanca y segundo Jovellanos, con una labor bastante grande. Lo que pasa es que ya eran bastante mayores los dos y murieron antes de que de llegar a las Cortes de Cádiz, o sea, y de la Constitución. Bien, ¿cuáles son las funciones que dice, que él dice? Y él, estamos diciendo que él prácticamente su teoría es liberal y se basaba en una economía liberal y la libertad. Pero dice, sin embargo, dice el Estado, funciones del Estado en Jovellanos que le atribuye. ¿Por qué?
no puede ser libertad absoluta. Y esto lo hace esta contradicción entre liberalismo y funciones del Estado, esa confrontación la estudia Fuentes Quintana también y la había desarrollado Jovellanos. ¿Por qué? ¿Cuáles son? Pues bueno, aquí en esto es una fotocopia aquí de este libro y dice eh, ¿cuáles son las funciones del Estado? Primero, hacer buenas leyes con el cuadro del orden económico, que era afirmación del principio de interés propio. Cuando estábamos hablando de interés propio, dice, es que cada individuo tiene un interés propio y privado y ese es el que le lleva a actuar económicamente, cosa que hasta entonces no se había tenido en cuenta. Se había interés social para el Estado tenía un interés social. No, es que los españoles, uno por uno, tenían un interés privado y particular. Y la economía, si no tenemos en cuenta cuál es el interés privado y particular de cada uno, no va a funcionar socialmente. Y él está diciendo, dice, hay que afirmar el interés privado. Delimitación, bueno, está mucho con lo que hablábamos de los derechos de propiedad, de los que hablabais ayer, vamos, y los otros días. Delimitación y defensa de la propiedad privada. Implantación de las libertades económicas en el mercado interior. Entonces, quitar todas esas trabas que teníamos de impuestos y de transferencias de productos de un lado para otro. Había que quitar todas las trabas de gremios, de la mesta, de los impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién lo puede hacer? Pues un Estado, el Estado central. Entonces, está dándole acciones económicas al Estado en contra de lo que era el liberalismo absoluto. Lo del laissez-passer, laissez-faire, laissez-passer, como decían, que era el liberalismo, los ilustrados españoles no son partidarios del laissez-passer y laissez-faire, porque si hay algún ilustrado es Jovellanos, y entonces dice, pues bueno, pues este señor estaba en contra del laissez-passer, o que le atribuye funciones al Estado. Dice, segundo, buenas luces, fíjate, primero era buenas leyes, luego buenas luces, que era teoría del capital humana. Y aquí es donde estaba hablando yo de la política de desarrollo de la enseñanza. Educación formal, o sea, es función del Estado, la enseñanza, que se lleve a cabo la enseñanza, la educación formal, educación en el puesto de trabajo y enseñanza de adultos y extensión popular de los conocimientos. Segundo, las políticas de sanidad. Para poder tener un buen capital humano, la gente tiene que estar sana. Luego, son políticas de sanidad que a su vez son políticas de sanidad que favorecen el desarrollo económico. Políticas que permitan el asentamiento de la población agraria en la propia tierra. Y eso es lo que está diciendo, van a luchar en contra del absentismo y todo eso. Para eso, pues se basa en los arrendadores, que eran los arrendadores y los arrendatarios, los que explotaban la tierra, los arrendadores eran los propietarios que estaban en la corte y los arrendatarios eran los trabajadores, que eran los que tenían que pagar los alquileres al propietario. Bueno, todo esto lo está estudiando y debe controlarse desde el Estado. Y en el tercer punto, que son buenos auxilios, y esta es la otra parte importante, y es que los buenos auxilios a qué se refiere es que faltaban carreteras, faltaban puertos, faltaban medios de transporte, entonces faltaban presas dice, había que aumentar los gastos en infraestructura. Y los gastos en infraestructura, él considera que no los puede hacer un individuo particular, tiene que hacer los gastos en infraestructura, si no los hace el Estado, no se quedan sin hacer. Y eso lo sabemos de sobra porque lo hemos visto cómo se ha hecho después. Y facilitar la ampliación de capital tecnológico. Luego, él está dándonos unos programas totalmente modernos,
totalmente racionalistas para ir adelante. Sin embargo, esto es lo que ciertas personas y ciertos poderes pues no le dejaban llegar. Y fueron los que le condujeron. Bueno, y he puesto a Cabarrús porque es otro personaje, tampoco es, no es nacido en España, pero podemos decir que es español porque él se lo trae Carlos III desde Nápoles, y este es economista, diplomático, financiero y político. Y aquí, cuidado, que va a hacer una cantidad de cosas y va a ser el que va a dar origen a una cantidad de cosas muy importantes en todo el desarrollo económico para el futuro. Lo primero de todo es que hace para financiar el Estado, dice emisión de vales reales. Los vales reales pues son como los billetes. O sea, que estamos hablando, está generando un sistema monetario y controlado desde el rey, o sea, desde la con ello ideó el proyecto de creación del Banco de San Carlos, que luego será el Banco de España. Creó la Real Compañía de Filipinas para hacer todo o sea, lo que se ha hecho famoso de Manila, el galeón de Manila, toda la gran riqueza que vino de Asia a través de Filipinas. Venía desde China, desde Japón, desde Indonesia, de toda Asia. No es que venía desde Filipinas, de Filipinas era el camino que venía desde Filipinas hasta México y desde México a Europa. Esto es importante porque esto, por así decirlo, abrió los caminos de la globalización internacional. Inició el canal de Cabarrús, que hoy es el canal de Isabel II. Gracias al canal de Isabel II, no lo llega a inaugurar él, porque se inaugura en los primeros veintitantos años del siglo XIX, pero se inaugura ya el canal de Isabel II, se trae agua a Madrid. Madrid nunca hubiera podido ser capital de España si no hubiera existido el canal de Isabel II, porque Madrid, el agua que tenía era el río Manzanares, y para tener los 6 millones de habitantes que tiene la provincia de Madrid, o traes agua de todos los alrededores, o si no, no hay posibilidad de tener una capital en Madrid. Eso es importante. Fue ministro plenipotenciario con Carlos IV. Esto es de los finales En el dictamen sobre el proyecto de un banco nacional, el que sería Banco San Carlos, utilizó la teoría cuantitativa de los precios para recomendar una reducción del capital fundacional del banco. O sea, esto eran teorías de la teoría monetaria, teoría cuantitativa, que ya se había estudiado en la Escuela de Salamanca, pues él lo trae a colación en el momento que crea el Banco Nacional, el control de la masa monetaria. Eso algún día me extenderé más sobre eso. Y en el informe sobre el libre ejercicio de las artes, que es otra de las obras suyas, criticaba ante la Junta de Comercio las reglamentaciones gremiales por vulnerar la libertad de trabajo. Libertad de trabajo era importante y está en relación con lo que ayer hablabais de las trabas no de la esclavitud, pero sí de la servidumbre, porque sí existía la servidumbre en España en ese tiempo. La gente no podía trasladarse de un sitio a otro libremente y elegir el trabajo que le diera la gana. Estaba reglamentado por la servidumbre que existía de territorio y por los gremios que no permitían a cualquiera hacer un trabajo. Todo esto están combatiéndolo Cabarrús con este informe. Asimismo, informaba que la libertad en el comercio de granos no creaba escasez ni carestía.
Esto tiene que ver con el proteccionismo. También cuando hable de la agricultura, pues ya nos extenderemos. Es que ya se nos ha pasado la hora. Bueno, estos son una de las obras del informe sobre la ley agraria de Jovellanos y conclusiones personales. Y digo conclusiones personales porque son mías. No le podéis echar la culpa a otro, nada más que a mí. España no estuvo tan alejada del resto de Europa, estuvo muy cerca del resto de Europa. Ya hemos dicho que hasta tenía la segunda flota en el siglo XVIII. Es continuación de la carrera de Indias y del Imperio Hispano, todo el proyecto de la Ilustración. La Ilustración se ejerce desde el despotismo ilustrado. Y esto de que se ejerce desde el despotismo ilustrado es importante saberlo porque en aquellos momentos no existía el concepto de democracia y alguien tenía que mandar. Y el que tenía que mandar era el rey. El rey en función del despotismo. ¿Qué era importante? Que el despotismo fuera ilustrado. Si no era ilustrado, no funcionaba. Y este es el caso que ocurre entre Carlos III y Carlos IV. Carlos III era un rey ilustrado y Carlos IV no. Y entonces el despotismo, si nos toca un rey que no es ilustrado, pues la hemos jorobado, por no decir otra palabra. Produce los principales años de crecimiento e innovación moderna. Esto, por los datos, se puede ver. Termina con la Ilustración española termina con la Revolución Francesa. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. La Revolución Francesa fue en contra de los pseudo-progres que hablan de revoluciones. Digo pseudo-progres porque no son progres. Las revoluciones solo traen muerte, sudor y lágrimas. Y el caso de la Revolución Francesa en Europa fue un daño para Europa. Trajo el despotismo de Napoleón. Todos hablamos de Hitler, Mussolini y Stalin y nadie se acuerda de que Napoleón hizo lo mismo. Lo mismo que Hitler, Napoleón y Stalin. Y además se cargó a la juventud francesa. La llevó a todas las guerras. Tratando de imponer el liberalismo por decreto. El liberalismo por decreto es lo que hace la Revolución Francesa, creando la guillotina para cortarle la cabeza al que no sea liberal, pues ya me contaréis qué liberalismo es ese. Entonces, y luego y acabo poniendo, nuestro futuro económico queda condicionado porque llega después de la llegada de Napoleón, va a quedar condicionado por ideologías externas. Y esto lo digo, nuestro futuro va a quedar, y me refiero aquí a dos filosofías, el liberalismo inglés y el marxismo alemán, o como queramos llamarlo. Esos son ideologías en el siglo XIX que las van a traer aquí y nos van a tergiversar. Porque, y aquí lo pongo al final en el punto séptimo, España comete el error de importar ideologías exteriores y no desarrollar las propias, como fue la Escuela de Salamanca. Estos son unas 4 bibliografías y en el fin de la presentación ponía la exposición la portada de la exposición de Agustín de Betancourt, que fueron los primeros. Una de las cosas que hizo Cabarrús fue lo de crear la primera escuela de ingenieros de caminos. Y Betancourt es